Pedro Cantor, el puño vengativo. Una historia de Warhammer 40.000. Ha pasado un año desde que los Pieles Verdes invadieron el mundo de Rin y los puños carmesí fueron humillados. Ahora, señor de un capítulo destrozado, Pedro Cantor se ha convertido en un administrador, guiando a sus hermanos a través de la lentitud del proceso de reconstrucción. Pero Cantor es un puño vengativo y no alcanza la alegría sin la batalla. Mientras lucha por reconciliar los dos puntos opuestos, la guerra le hace señas. ¿Podrá resistir la tentación? Vientos cálidos azotaban y tironeaban de la túnica de Cantor, señor del capítulo de los puños carmesíes. Estaba parado de pie en el balcón de sus habitaciones personales, altas, en el lado orientado hacia el sur de la torre del homenaje, conocida como el Casar. El sol estaba saliendo por el este. Volvió el rostro hacia su resplandor dándole la bienvenida. Las torres y cúpulas de la zona Regis, todavía intactas como si la guerra no hubiera existido, brillaban a la luz de la mañana. Más allá de ellos, sin embargo, la vista era completamente diferente, más sincera, más real. Incluso ahora, casi un año imperial estándar después de que la paz volviera a la ciudad, la mayoría de las cicatrices de esos meses aciagos permanecían. Las vastas torres habitacionales de las sombras residenciales mostraban de pie sus expuestas extrañas, con paredes y techos destrozados por las picaduras de alto poder explosivo de la artillería pesada de los Pieles Verdes. El hogar debería haber significado seguridad, un lugar para comer juntos, para dormir y para la crianza de los niños. Pero los millones de personas que habían vivido en esas torres habían muerto en ellas. Sus vidas se apagaron por una exótica especie que se deleitaban de la masacre por el amor de la misma masacre. Sus manos agarraron la piedra antigua del balcón. Era nuestro deber haberlos protegido, haber evitado todo esto, pensó. Pero no, estaba siendo injusto con él y sus hermanos. El capítulo se había arruinado casi por completo, al igual que la ciudad. Fue contra el destino y toda posibilidad que los puños carmesí habían aguantado de pie, victoriosos. El caudillo Snagrod había huido. Los refuerzos habían llegado con tiempo de sobra. De alguna manera, él y lo que quedaba de sus marines espaciales de la compañía habían sobrevivido a todo. La tragedia cataclísmica en Arx Tirano y la reconquista del planeta ya habían adquirido el estatus de leyenda. Los nobles habían encargado trabajos artísticos inspiradores que representan el giro de la batalla. Estatuas gloriosas habían sido levantadas. El espíritu de las personas, argumentaron los concejales, debía ser restaurado primero. Se iban a reconstruir todo lo que se perdió. No tenía sentido. Cantor miró hacia abajo a las calles y frunció el ceño. El tráfico era mínimo. A esta hora las calles deberían haber estado llenas de vehículos y las plazas llenas de comerciantes graznando, deseosos de hacer las primeras ventas del día. Por un momento, recordó la visión de los pesados y torpes gargantes orcos, la estela de muerte y destrucción que dejaron. Tales máquinas desgarbadas y feas, pero no por ello menos eficaces. Recordó los cielos llenos de combatientes orcos y bombarderos, las mareas de fuego en las avenidas y plazas por debajo, cuando arrasaron con bombas su pueblo. Hubo un traqueteo suave a su derecha. Trajo a Cantor de vuelta a la realidad. Se volvió al ver a su nuevo mayordomo, Ordinator Velasco, agacharse para recuperar la pluma que se le acababa de caer. «Perdóneme, mi señor». El hombre hizo una reverencia y volvió a hacer garabatos en su placa de datos. Cantor se quedó mirando hacia abajo a la parte superior de la cabeza afeitada de Velasco, por un momento, pero en realidad era en el viejo Ramiro Zavales en quien pensaba, el antecesor de Velasco. Zavales había muerto en la misma explosión que había acabado con la mayor parte del capítulo, sus reliquias y sus recursos. Cantor sintió un latido familiar de tristeza. Partidas de búsqueda y recuperación seguían recorriendo las montañas, cuchillas del diablo, buscando cualquier cosa que pudiera haber sido arrojada ahí por la explosión. Pero después de un año, parecía que había pocas esperanzas de recuperar mucho más. La pérdida del cetro de la sangre sagrada fue particularmente difícil de soportar. La sangre que había contenido en su esfera de cristal. La sangre del propio primarca Rogal Dorn, nada menos. Era el más sagrado de los íconos y nunca podría ser reemplazado. ¿Qué crimen cometimos para que el destino tuviera a bien asestarnos semejante golpe? A modo de respuesta, y no por primera vez, la mente de Cantor aterrizó espontáneamente en los recuerdos. Los vigilantes, un capítulo escondido de los marines espaciales,
de la terrible destrucción que los puños carmesí habían traído sobre ellos. Este problemático capítulo, de repente e inexplicablemente dispuestos a luchar junto a las fuerzas senos, no se habían planteado ni una sola vez su propia defensa. Mientras que, por órdenes del mismísimo Adeptus Terra, los puños carmesí hicieron llover sobre ellos muerte y destrucción, con el crecimiento de la pena y la miseria. Fue el acto más desagradable de la historia del capítulo. A pesar de la pregunta, sin embargo, Cantor no creía verdaderamente que el universo operaba siguiendo un sistema de leyes y contrapesos morales. El destino no necesitaba excusas. Los buenos hombres morían, los hombres malvados prosperaban. Era costumbre de la humanidad el buscar razones para esperar algún tipo de equilibrio natural universal, pero tal cosa era falsa. Un mito al que la especie que había aferrado tercamente desde sus primeros comienzos, nada más. La escuadra Daeko regresó poco antes del amanecer. Leyó Velasco en su placa de datos. El equipo de Grimm se encuentra todavía en el terreno. La salida de la escuadra Victurix está prevista en 1 hora. Hacia el paso de Arga, dijo Cantor, su voz mucho más profunda que la del ciervo. Así es, mi señor. Informes confirmados sugieren que se trata de una fuerza de unos 400 orcos a pie, sin armaduras ni artillería. Siguen marchando en dirección sur, hacia la frontera entre Orpeo y Gelestro. Y Victurix desplegará toda su fuerza, 10 hermanos de batalla en armadura de exterminador. Efectivamente, mi señor. A menos que desee emitir órdenes de última hora en sentido contrario. El tono y el significado de las palabras de Velasco estaban claros. Las armaduras tácticas de exterminador de la cruzada que aún quedaban en la compañía eran de las últimas y más preciosas reliquias del capítulo, y contaban como una gran parte de la fuerza que le quedaba a los puños. La preservación de este recurso era crucial para la reconstrucción del capítulo. ¿Podían correr el riesgo de perderlas o dañarlas en este momento, cuando ese trabajo apenas había comenzado? Una vez más, la mente de Cantor regresó a los oscuros días de la batalla y al derramamiento de sangre que había asolado todo lo que amaba. Volvió a ver las caras grotescas del enemigo, los pequeños ojos rojos, los dientes que le sobresalían, la forma en que se deleitaban con su carnicería del pueblo de Rin. Sus labios se retorcieron en una mueca al recordar su propia ira justificada y la sensación gratificante de la caliente sangre alienígena rociar su cara, mientras otro enemigo caía frente a su puño de combate y volter de asalto. «Ha pasado mucho tiempo», murmuró. «¿Mi señor?», preguntó Velasco. Cantor se volvió desde el balcón y se retiró a sus aposentos. El ciervo le siguió. «Tengo varias citas este día», dijo Cantor. «De hecho, mi señor en 1 hora tiene una reunión sobre la reconstrucción con los nobles, los agentes de alto nivel de ambos Administratum y el Adeptus Mechanicus. El general Mir tiene una audiencia programada con usted para discutir las implementaciones de las milicias Sendeos e Ihua, y el capellán...» «Ninguno de ellos está presionado, ni es tan urgente», dijo Cantor. «Cancélalas todas, voy a desplegarme junto con la escuadra Victurix». Velasco se quedó boquiabierto por un momento, pero si tenía la más mínima idea de protestar, se secó bajo la severa mirada del maestro del capítulo. «Muy bien, mi señor», asintió el ciervo. «Alerta a la armería a la vez, y haz que recuperen mi armadura de exterminador, y ponte en contacto con Rogo Victurix, que él y su equipo estén a la espera con su Thunderhawk». Cantor se dirigió hacia las puertas principales, las abrió y desapareció por el pasillo de piedra iluminado con antorchas, antes de que Velasco pudiera decir una sola palabra más. El coordinador se acercó a un panel de comunicaciones en la pared, seleccionó el canal requerido codificado y emitió las órdenes del maestro del capítulo. 4 horas más tarde, la lucha había terminado. El paso de Jarga estaba inundado de sangre, alfombrado por los cuerpos de los muertos. La batalla había sido feroz, pero gloriosa. 11 de pie con las venerables armaduras, contra 417. Les enseñaron el verdadero significado de la palabra venganza. No había caído ni uno solo de los puños, aunque 9 de los 11 heridos, calibró Cantor, que la batalla les había concedido cicatrices frescas. Cantor fue el último en apagar sus armas, examinó las consecuencias. El hedor en el aire era asqueroso, una mezcla de acre del hongo alienígena, vísceras derramadas, la pólvora y el prometium en llamas. Los cuerpos de los muertos tenían que ser quemados. No podían permitir que sus esporas echaran raíces, no sea que la purga nunca viera un verdadero final. Bajo la mirada de sus brazos, la armadura azul gloriosamente grabada estaba ahora pintada con una gruesa capa de sangre ajena. «Necesitaba esto», se dijo.
En verdad que lo necesitaba. Pensó en su amigo y hermano Alessio Cortés, el capitán de la Cuarta, maestro de la carga, que había dejado el mundo de Rin con un solo escuadrón de hermanos. Mucho más, en verdad, de los que el capítulo podría prescindir. Pero dar caza al señor de la guerra de los Pieles Verdes, responsables de todo lo que había sucedido, bien merecía tamaño esfuerzo. Cortés lo habría entendido demasiado bien. La reconstrucción algún día curaría las heridas del planeta y su gente. Nuevas torres se elevarían, nuevos cultivos serían plantados, nacerían niños nuevos. El mundo de Rin volvería a vivir como lo había hecho en épocas pasadas, siguiendo el ciclo de las estaciones, las siembras y las cosechas. Sería un mundo más sabio y más cauteloso quizás, pero prosperaría. Sin embargo, solo la venganza, la más violenta y sangrienta de las retribuciones, curaría las heridas de Pedro Cantor y los implacables marines espaciales de los puños carmesí. Y la tendrían.